¿Cómo están ustedes? Queremos comenzar un nuevo programa de Un Día a la Vez, contándoles que habíamos cerrado la semana pasada con cifras de desempleo muy preocupantes. Recordemos que el INE había arrojado un desempleo de un 12,2%, pero considerando el fuerte caudal de personas que está sin ingresos, fíjense ustedes que el Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica calcula en más de 3 millones las personas que están en esa condición. Si a eso sumamos una buena noticia dentro de lo malo, ¿no es cierto?, de la situación económica del momento, y es este índice que mide la actividad económica para junio, que fue mucho mejor, eso sí, de lo esperado. Hay economistas que ya sostienen que estamos entrando en una nueva etapa y que aparentemente lo peor ya pasó. Pero ¿dónde queda la situación de la clase media? Las capas medias hoy día están postulando, por las que pueden, por cierto, los sectores que pueden, al bono de clase media. Ya hay más de 1 millón de solicitudes, no sin problemas, por supuesto, para ingresar a la página del Servicio de Impuestos Internos, que se ha visto bastante colapsada. Queremos hablar de estos brotes verdes, como se ha dicho, queremos saber si eso puede convertirse realmente en un mejor panorama de aquí a octubre, y vamos a presentarles a dos destacados economistas. Vamos a presentar primero a Lisette Enríquez. Lisette Enríquez, ella es ingeniera civil industrial de la Universidad de Chile. ¿Qué tal, Lisette? ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Bueno, Lisette tiene un amplio currículum. La verdad es que, a ver, fuiste presidenta de Correos de Chile, gerenta general de Cercotec, institución dedicada a la situación de las pymes, fomento productivo a las pymes, fuiste directora nacional de la JUNAED, has sido consultora de la OIT, de la CEPAL, del PNUD, recibiste un premio en el año 2012 como destacada mujer ingeniera, también un premio muy importante en el año 2002, el primer premio del Research for Development Prize Competition, en fin. Es una mujer que tiene un tremendo currículum y que damos las gracias por estar con nosotros. Y a su lado está Alejandro Alarcón. Él es economista de la Universidad de Chile, máster en ciencias, Master of Arts de la Universidad de Rochester, Estados Unidos, también doctor en economía de la misma universidad. Ha sido asesor económico de la Asociación de Bancos y durante 7 años, además, fue presidente del Comité de Política Económica de la CPC, de la Confederación de la Producción y el Comercio. Alejandro, te damos las gracias también por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Mina, por la invitación. Muchas Muchas gracias. gracias. Bien, pues la idea entonces es que podamos ir entregándole a nuestros auditores, a nuestra audiencia, ¿no? Aquellos que están muy preocupados también de cómo se viene la mano para este segundo semestre, pero sobre todo a estas capas medias que están en una situación bastante compleja porque se dan vuelta entre si yo califico o no califico para tener este bono, si es que efectivamente mis ingresos superan lo que establece, ¿no es cierto?, la determinación del Estado para ayudar hasta un cierto porcentaje de estos grupos. Y quiero partir contigo, Lisette, porque ha habido harto problema ahí y yo quisiera preguntarte cómo ves tú el comportamiento que ha tenido finalmente esta política fiscal, este famoso bono de los 500.000 pesos. ¿Cómo lo ves hasta ahora? Mira, yo creo que el bono es un programa más de, digamos, hay una hiperfragmentación de instrumentos, realmente, y todos con postulaciones y con todo tipo de problemas, en vez de haber hecho algo más universal, sin tanta postulación, parejo para todo el mundo, etcétera, como se ha hecho en una serie de países, sin tanta focalización. Yo creo que lo que va a salvar un poco el segundo semestre es el 10%, el retiro del 10% de la AFP, que es mucho más contundente. Está claro que las necesidades eran muy grandes y en 3 días ya van casi 7,5 millones de personas que han postulado y que es digamos, en promedio 1,400,000. Estamos hablando de cantidades bastante grandes y que creo que van a impactar en la economía. En este bono, que es un bono y un préstamo, hay mucha letra chica, es decir, está que el tema que no es, digamos, que se le resta el IFE, que hay problemas con las licencias paternales,
que los que tienen renta presunta, que son como, y que no declaran IVA, que son como 164.000, no califican y están todos la gente que se dedica al transporte y todo ese tipo de cosas. Si tú ves en los trabajadores cuenta propia, digamos, hay como 700 y tantos mil que están bajo los 400.000, digamos, en promedio mensual. Entonces, hay mucho problema de eso y cada vez que le pones tú que sea una reducción del ingreso de 30% más, etcétera, se complica la situación. Entonces, todos estos instrumentos tienen esos problemas de diseño. ¿Ah? Y yo creo que todos ayudan en algo, pero tocan segmentos, pedazos, no es algo contundente que realmente apunte a la reactivación en forma sustantiva y al sostenimiento de los ingresos. Sí creo que el tema del 10% de la AFP, del retiro de los fondos de la AFP, sí va a impactar bastante más fuerte en este segundo semestre, pero el tema del desempleo, de la desocupación, es lento. El 2008 se demoró, el 2008, 2009 se demoró como 4 años en, digamos, en lograr su nivel anterior. No es fácil, no es fácil. Lisette, déjame preguntarle entonces a Alejandro, porque Alejandro, decía el ministro Briones que este bono o el retiro del 10% apuntaban a, efectivamente, eso generaba un impacto en la economía en lo inmediato porque va a reactivar el consumo, pero son medidas más bien de corto plazo. Él hablaba de medidas más estructurales que tenían que ver, por ejemplo, con este plan de activación y de inversión pública o el subsidio al empleo. Yo quiero saber primero cómo ves tú esto que dice Lisette respecto de este 10% que al final dice Lisette va a tener más impacto que el propio bono de la clase media. Parece que perdimos ahí a Alejandro. Vamos a tratar de reconectar con Alejandro. Sigamos entonces conversando, Lisette, porque vamos primero con lo concreto, porque para explicarle a la gente que sí tiene, más allá del efecto que va a tener en la economía, no nos metamos todavía ahí. Pensemos en lo que para la gente hoy día representa recibir este bono. Yo preguntaba a la encargada de fiscalización de servicios de impuestos internos qué pasa con una persona, por ejemplo, que tuvo 2 millones, un peso de ingresos por, digamos, promedio, digamos, mensual durante 2019. Porque eso es lo que ella decía, que había que hacer como el total de los ingresos que se habían obtenido en 2019, dividirlo por 12, y si estás dentro de los máximos 2 millones brutos, accedes al bono en distintas modalidades. A ver, explícame un poquito cómo opera eso. Claro, queda afuera. Mira, entre 400.000 y 1,500,000, tú tienes derecho al bono siempre que hayas reducido tus ingresos en un 30% o más. Y eso, el tema es cómo se calcula eso. Es decir, tienes que compararlo respecto al promedio mensual del año pasado, de los 12 últimos meses, digamos, y compararlo con julio, en este caso, con tu ingreso de julio. Ahora, el problema que hay, y Ahí que sí. lo ha tenido una serie de personas, es respecto al subsidio este de cesantía. Y es muy raro, porque realmente el subsidio de cesantía de un viaje es 30, el primer mes es 70% y después es 55 y después 45 y después 40. Y no sé por qué le sale a mucha gente rechazado. Yo creo que ahí hay problemas que probablemente tienen que arreglarse o algo pasa. Déjame Pero preguntarle, Lisette, que ahora que... Sí, es que ahora recuperamos, apareció perdona. Alejandro. Sí, Ahora volví, son las ahora volví. oye, Sí, estas son las volvió cosas de de... negro. Se fue a negro y volvió de negro. Exacto. A ver, Oye, Alejandro, entonces yo no sé si salieron alcanzaste a un escuchar montón mi de temas. pregunta. Dale, Sí, ya, sí, mira, parte entonces. yo, para serte bien franco, yo hubiera preferido que el Estado se hiciera cargo en lugar del 10% que se Obvio, va, sí, claro.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el fondo es pasar plata de un bolsillo al otro. ¿Ah? Eso Mm, son los trabajadores que están financiando esta tragedia. Y por lo tanto yo habría preferido que las políticas públicas fueran más rápidas, ¿no es cierto? Porque no han funcionado rápido, no han funcionado mm, rápido, las páginas no han estado disponibles, la letra chica, como se dice, yo habría simplificado, bueno, pero ya está, ya está, y creo que esos son los bueyes que tenemos que arar. Ahora, creo que efectivamente, independiente que va a haber un impacto por, por el retiro del 10% en el ahorro futuro, ¿no es cierto? Y en las Ujú. pensiones. Y ahí me preocupa sobre todo los jubilados que les permitieron también sacar el 10%. O sea, tenemos un problema que no hemos podido calibrar, que es el impacto. Entonces, eso tiene que ver con la previsión. Hay un proyecto de reforma previsional, hay otro proyecto que quiere llevarse todos los fondos de pensiones para fondos estatales, etcétera. Hay un enredo que tiene que ser calificado, pero vamos viendo los efectos. Efectivamente hay un Vamos viendo efecto los al corto efectos. plazo. Los efectos a corto plazo son que juntando, ¿no es cierto? En algún momento va a llegar la plata, o sea, oye, ya, está bueno, ya, pues sí, va a llegar la plata, va a llegar la plata y ya sabemos que la otra plata es como ir a un cajero automático, es plata en la mano. Esa es la gran ventaja del 10%. Por lo tanto, va a haber un impacto en el consumo. Yo he calculado que son 3 puntos más de actividad. Va a haber mayor consumo, que es el gran drama en cualquier recesión, porque hay una elasticidad que es como uno. ¿Qué quiere decir esto? Que si cae 10, el consumo cae 10. Eso es más o menos, Ujú. para ponerlo en términos muy simples, y eso significa que una gran cantidad de gente en la población va a pasar hambre, y eso es inaceptable. Por lo tanto, ese va a ser el impacto de corto plazo. Y si quieres dejamos para después los efectos de mediano plazo, que son los que me preocupan a mí, me preocupan mucho, y yo Mm. estaría pensando que igualmente esto va a traer para el último trimestre una cierta flexibilidad en la trayectoria. La trayectoria igual está marcada. Yo la tenía marcada con anterioridad a este sesgo que se produjo de un 15 promedio de caída a un 12% de caída. ¿Ah? Efectivamente la caída fue menor, pero yo igual tenía la trayectoria, y ahí también me gustaría reservarme después para Sí, analizar un vamos con eso. poquito el sector minero. El sector minero es lo que explica eso, porque el sector minero el año 2018 hizo mucha inversión Ujú. y por lo tanto eso se ve reflejado en la resiliencia de la minería. Ustedes han visto que la minería, y el año pasado ya tuvo unos volúmenes muy importantes de producción, incluso durante el estallido social. Fue uno de los pocos sectores que mantuvo una cierta trayectoria de crecimiento. Y eso se ve reflejado ahora porque si uno compara el sector minero versus el sector no minero, ve que el sector no minero cayó 14%, acercándose dos, al 15%, en cambio el sector minero creció 2, y tanto por ciento. Pero Claro, por supuesto. la mala Ujú. noticia es que la segunda parte del año eso se nos va a dar vuelta, porque ahora las comparaciones anuales del sector minero van a ser contra estadísticas que fueron mucho más favorables durante el año 19, ¿no es cierto? Y por lo tanto no vamos a tener el impacto del sector minero, y ahí estamos apostando que otros sectores, que yo he llamado los sectores presenciales, que necesitan la presencialidad, empezando por el comercio, siguiendo por la construcción, siguiendo por otros sectores, restaurantes, etcétera, entren a impactar a la economía. Y yo tenía en esa, y por eso que yo estaba optimista, y estuve optimista, y anoche Ujú. en la Televisión Nacional de Chile seguí optimista, y ya está, ya no me puedo dar vuelta porque ya lo dije. Y yo creo que en el cuarto trimestre en el cuarto trimestre podríamos tener, después de muchos trimestres, una cifra levemente positiva. Vamos a ver, pero esto venía de antes de esta Ya. cifra. O sea, esta Es que cifra de caída de sí. 12%, que todo el mundo se abrazaba,
no es tan buena tampoco, ¿sí? Es tremendo No, una pues sí, eso caída es de lo que dos llama la dígitos. atención, pues. ¿Ah? Es que eso es Es lo que llama la tremendo, lo que pasa es que atención. la otra era peor, y el Claro, no, si impacto, lo estamos que de decía la acuerdo. Lisette, el impacto en el Claro. desempleo es lo grave. Yo estoy de acuerdo Es con la que por Lisette en eso, eso, que el desempleo es atroz y es mucho más exacto, que es la que yo cifra quiero, oficial. es que eso quiero que hablemos. A ver, Lisette, lo que pasa es que sinceremos la cifra de desempleo. A ver, sinceremos la cifra de gente que no está recibiendo ingresos en este país. ¿De Sí, cuánto estamos hablando? Según el Centro de Estudios estamos Longitudinales de la hablando, UC, ¿cuánto? ah, estamos No, hablando de dime. 3.200.000 Claro, desocupados en realidad. Y eso ya, pensando que son más o menos 6 millones de hogares en este país, te está claro. impactando muy fuerte. Por eso es el tema de políticas mucho más universales y menos focalizadas. Yo estoy totalmente de acuerdo con Alejandro que ojalá esto hubiese sido antes y hubiese sido con un esfuerzo fiscal y no de los ahorros de los trabajadores, pero ya no fue. Y No frente fue. a eso era la posibilidad que había y la más masiva. Y te voy a decir que dentro de todo, a mí me tiene bastante impresionada que hasta ahora, vamos en la primera etapa Ujú, del asunto, ya, eso ha funcionado bien. Digamos, el tema de que la gente vaya, pida su saldo, Tu se, plata. se inscriba, postule, hasta ahora va bien. Y Mm. también claro. la superintendencia y se ha coordinado con todos los entes como para que la liquidación de los activos de las AFP no golpee digamos, los fondos, y todo el asunto. Ha funcionado bastante coordinado con el Banco Central. Me parece que hasta ahora se ha manejado bien el asunto para ser en tan corto tiempo. ¿Ah? Claro, pero sí, pero Lisette, te interrumpo. Lo que pasa es que nos están llegando muchos mensajes de personas que están diciendo, para ambos, pero ¿Mm? para que termines tú, Lisette, con este punto. Sí, Gente que nos está diciendo, yo llevo, no sé, 8 meses sin ingresos, pero sin embargo no califico. Soy claro, recepcionista de un hotel. Obviamente un recepcionista de un hotel es una persona que hoy día lleva cuánto tiempo, imagínate, sin actividad, sin Claro. ingreso sí. alguno de Y partida. que, Entonces, quiero saber cuáles son los flancos que hacen que digamos, la ayuda estatal se vuelva imposible para un determinado grupo de personas que la Mm. necesita. mira, yo creo que el parcelar en tanto segmento y con todas esas postulaciones te va dejando fuera a mucha gente. Yo sacaba la cuenta la otra vez, trataba de ver los trabajadores cuenta propia. No están están muy poco en el tema de las AFP. Les cuesta mucho por el lado del ingreso familiar de emergencia porque normalmente su registro social de hogares les da más arriba su nivel socioeconómico, entonces, y no está funcionando bien el tema del autorreporte. Entonces, y por el lado de acá, también a veces por el tema este del 30%, etcétera, no sé por qué con la AFC, que es la que maneja el subsidio de cesantía, el tema no está funcionando bien. Entonces, Mm. Perdona, de una manera para u explicar otra, sí, es que el están, 30% expliquemos cuando cuando tú has tenido pérdidas o sea, hasta 30%, desde 30%. ¿A eso te claro, refieres cuando hablas del claro, a lo 30% menos, a de lo tus menos ingresos? 30%, A lo a lo menos, menos, exacto, a lo a lo menos menos. treinta por Terrible. ciento. Y, Claro. y respecto Per- al mes, digamos, al mes anterior que estás haciendo la solicitud, es decir, julio. ¿Ah? Mm. Ya, es que ahí Entonces, quiero preguntar lo Ya. siguiente, Lisette, disculpa, es que para que pueda intervenir Alejandro, porque hay personas que han dicho que dijeron que en julio habían tenido cero ingreso y se produjo todo un lío. No sé si tú lo puedes explicar, Alejandro, qué pasó ahí con el famoso cero ingreso y que hoy día se está diciendo que aquellos que reciban, por ejemplo, el beneficio y que no tengan las condiciones para recibirlo van a tener que devolver la plata. O sea, es que se armó otro Claro, lío ahí. No sé si tú claro. lo manejas eso, Bueno, Alejandro.
Acá no tengo el detalle, pero aquí claramente hay problemas en la asignación de recursos y lo conversamos alguna vez contigo, de que había que casi ser como un cirujano para llegar a lo más profundo del tejido social y de esa manera tratar de beneficiar a la mayor cantidad de gente posible. Y lo que descubrimos además es que había mucha gente que tenía ingresos, bueno, lo dice el famoso subsidio que se está repartiendo ahora, hasta 2 millones, ¿no es cierto? Hasta 2 millones de Claro. ingresos y eso es bastante alto y eso se fue a cero, porque están desempleados. Porque están desempleados. Entonces, aquí el gran desafío es cómo llegamos de la mejor manera posible a la mayor cantidad de gente. Yo creo que se ha quedado gente afuera, sin duda, porque aquí está el tema también de los recursos fiscales, porque nosotros vamos a tener que pagar esta cuenta en algún momento y si no vamos a tener problemas como han tenido otros países. Entonces, lo más importante es que la economía vuelva a activarse. Eso yo creo que esa es la clave para que esta cuestión empiece a funcionar. Todo el sector de restaurantes, de hotelería, está totalmente parado. No se genera un solo ingreso. Entonces, yo creo que ahí recién podría aparecer en la fase 3, en la fase 3 de la cuarentena, ¿no es cierto? Que se va a permitir el funcionamiento de alguna actividad. Y lo mismo reza para el comercio. Yo el otro día me tocó encontrarme con Manuel Melero, están desesperados. Los niveles El, de caída en la actividad son muy grandes. Entonces, es cierto, es cierto que este subsidio para la clase media apunta a cubrir parte de eso que no se ha podido cubrir, ¿no es cierto? Con todos los problemas que hemos visto, las páginas, la letra chica y toda la otra cuestión. Pero, habiendo dicho eso, yo creo que lo que necesita la economía es volver a reactivarse, volver a moverse. Yo pienso en los mozos, los restaurantes y las mozas. Oye, están cero ingresos, no hay actividad y todo la burocracia que hay para llegar a un peso es súper difícil. Y además, no estoy seguro que sean cotizantes de la AFP también, ¿no es cierto? Entonces aquí hay una cierta complementariedad y hay que llegar con el cuchillo del cirujano a lo más profundo del tejido social para darnos cuenta que tenemos un desafío enorme en llegar a más gente, más inclusión, ¿no es cierto? Que en estos momentos, como están desempleados, tienen ingreso cero. claro, fíjense ustedes que se le preguntaba, y te doy la palabra ahora a Lisette, se les preguntaba al ministro de Hacienda en el diario La Segunda, en una entrevista ayer, si van a haber más bonos. Entonces el ministro decía, esto es como que hay que verlo por capítulos, ¿no? Porque yo quiero preguntarte una cosa muy puntual, Lisette, tú que has estudiado el tema de las pensiones y que sabes qué porcentaje de gente pudo sacar no más de 1 millón y menos de 1 millón. ¿Cuánto les va a durar esa plata? Pensando en que la mayor parte es para pagar deudas, para pagar cosas esenciales y había otro ítem que se midió, deudas, cosas esenciales y no recuerdo cuál era la otra. Y había un tercer punto que era para hacer inversión. Pensemos que Sí, esa es la menos pero, gente. Entonces, pero ese era muy cálculo que poco. tú has hecho, exacto, el cálculo que tú has hecho, Lisette, ¿me podrías contar cuánto dura esta plata en el grueso de la gente que va a retirar? No, yo creo que eso no te dura más de 3 meses. Y mira, todo esto tiene que ver mucho con el desconfinamiento seguro, ¿ah? Porque el tema es que no haya rebrote. Ese es Pero a un ver, punto claro, y tenemos que eh, ver cómo se desconfina, digamos, en forma segura y se reactiva en forma segura. Y creo que ese tema hay que tomarlo integralmente y a mí me da la impresión que no está tomado integralmente. sí, me Por permites ejemplo, ahí una sí, palabrita, me permites sí, una palabrita. sí. Mira, tienes toda la razón. Acá tenemos dos experiencias. Uno que fue la cueca en pelota Mm, arriba del piano, que es la de Estados mm, Unidos, que mm, sacaron a la Claro, gente, oye, sí. las discotecas llenas, mm, los cines llenos, las calles mm, llenas, las playas llenas, ahí va para arriba el coronavirus de nuevo versus Europa. Y algunos mm, casos voy a tomar Alemania, donde se hizo la apertura, pero mira lo que hemos tenido.
A veces es mejor una cuarentena total, es mejor una cuarentena fiscalizada, como en Alemania, mm, donde la gente tiene que tener protocolos, primero ser mm, disciplinado. Ah, no, mm, yo veía en la tele que así había una fiesta, ¿qué es lo que es eso? Entonces, mm, la disciplina es muy importante, la máscara, el mm, uso de desinfectante, etcétera. Yo creo que ese es el modelo alemán. mm. Alemania tuvo un rebrote, pero en localidades. Claro, O sea, que son lo como puedes trazar. pueblecitos. Mm, En Estados Unidos, Claro. la cueca en mm, pelota arriba del piano, tuvieron que mm, cerrar estados, ir para atrás mm, en mm, estados, sobre todo estados grandes. Entonces, eso te refleja que hay una experiencia y que exactamente lo que dices tú, Lisette, tenemos que mm, hacerlo bien. Este tema mm, del desescalamiento, como dicen los españoles, tiene que ser un proceso ordenado, pero yo les quiero decir que tiene mm, que venir el desescalamiento. Y nos están ayudando mm, los índices, porque esta cuestión se puede mm, medir. ¿Ah? Esta mm, cuestión se puede medir, aquí vamos a ver inmediatamente y se puede medir. Sí, incluso se ha medido las comunas que se abrió un poquito, que fueron 7, 8 mm, comunas, y por lo tanto ahí estamos midiendo que solo en una comuna aumentó un poquito el número de mm, contagiados, que fue Ñuñoa, y en las otras mm, siguió disminuyendo, siguió la tendencia. Entonces, esa es la mm, clave. Yo creo que no podemos seguir con una cuarentena que no permite hacer actividades y que al final pone en peligro el sustento, porque por más vocales que seamos honestos, que hay que ayudar, que hay que ir con subsidios, yo estoy de acuerdo con todo eso, pero estoy de acuerdo contigo también. Dura mm, máximo 3 meses, no dura más. mm, No es, mm, no Claro, es, no exacto. es, sí, Es que no, por no, no eso. es permanente en el tiempo. Nosotros necesitamos volver a producir. Necesitamos que la gente que tenía trabajo esporádico pueda tener con más facilidad ese trabajo. Oye, yo veo a los mozos, yo circulo porque me Sí. encanta. Es que una de las cosas que me tiene más loco a mí es que estoy encerrado. ¿No es cierto? Yo voy a los pubs, yo voy a los bares, yo voy. Y por lo tanto conozco a mucha gente que está hasta las masas porque está cerrado. No, sí, eso de Por todas lo maneras, tanto, pero yo ya, creo que tenemos pasa. que ir avanzando en eso. sí, Ya, entonces, Lisette, sí, perdona, te doy la palabra al tiro. Es que quiero vincularlo con el ir más adelante, porque sabemos que la plata no va a durar, no va a durar eternamente, porque además la gente ya estaba suficientemente endeudada, etcétera. ¿Qué opinas tú en ese sentido? O sea, háblame de esto, pero ¿qué opinas tú entonces de la propuesta que ha hecho el gobierno de este plan de inversión pública y de subsidio al empleo? ¿Va en el camino correcto? mira, a ver, el tema de la inversión pública de todas maneras tiene que venir fuerte. Yo creo que en ese sentido, ojalá prepararan todos los proyectos este año como para que se despegara muy fuerte el próximo año. Pero quiero insistir en el tema del desconfinamiento seguro, ¿ah? Por favor, Creo que dale. es un tema muy, muy importante. Eh, yo creo que las mutuales, ¿ah? Tienen que hacer un trabajo mucho más riguroso en términos de protocolo, ¿ah? Con los trabajadores y con las empresas en los distintos sectores de actividad económica y en la implantación de los protocolos sanitarios y después en el seguimiento y en el monitoreo. Y la otra cosa que en cada comuna debe haber una capacidad de testeo y de trazabilidad que en estos momentos yo no estoy segura que esté. Y eso de tal modo de que puedas rápidamente trazar y ver dónde se te están generando, digamos, problemas de contagio y puedas, digamos, aislar rápidamente eso. Ahora, este subsidio al empleo, yo tengo una profundas dudas Ujú. respecto a eso. Lo he estado revisando, estuve revisando los años para atrás, porque siempre me ha llamado la atención por qué lo usan tan pocas empresas. ¿Ah? Y realmente son muy pocas y son unas cuantas empresas grandes. Suponte el subsidio de jóvenes lo usaron como mil y tantas empresas y un promedio de 200 personas por empresa. El subsidio de mujeres también. El de aprendices son menos todavía.
Entonces tú dices, ¿qué problemas tiene? ¿Hay problemas de diseño? Entonces yo creo que antes de masificar cualquiera de esas cosas hay que pegarle una mirada muy a fondo de por qué no ha funcionado y ver qué se puede mejorar en eso. Yo creo que tiene problemas de implementación ese instrumento y no se trata de meterle plata así nomás, sino que mirarlo más a fondo para que funcione bien. Ahora creo que tiene que ir, digamos, acompañado el tema de la reactivación con créditos bastante más potentes a las pymes. Yo creo que todavía el FOGAPE requiere una revisión más a fondo, que no está funcionando como tiene que funcionar y todavía digamos, la suspensión crediticia todavía está trancada. eh, Todas las prórrogas y todo eso. Si uno le da una mirada a los números, no ha avanzado tanto. Por lo tanto, yo creo que ese tema hay que mirarlo bastante más a fondo porque se va a necesitar una inyección más grande a un conjunto de empresas para que puedan emprender. Y además van a emprender a un ritmo muy lento, y eso hay que entenderlo, porque justamente los restaurantes y todo eso van a tener que funcionar a la mitad de la capacidad por el distanciamiento, por una serie de cosas, etcétera. Hay una serie de sectores que van a estar bastante bajos en su desempeño por, por varios meses. Hay otros que pueden ser mucho más normales, pero hay una serie de sectores que hay que partir de la base que va a ser más lento. Sí, a Bueno, ver, Alejandro, veamos sí, lo que se nos viene, porque yo quiero, para recapitular la primera parte, tú dijiste algo muy importante, tú dijiste, esperábamos un índice que mide la actividad económica, un IMASEC, que podía llegar entre el 15 y el 16% negativo, y fue de 12,4. Pero aún, sí, todo, y oye, y se abrazaban todos, oye, qué bueno, pero no. resulta que es súper malo, pero claro que es menos malo de lo que se esperaba. Pero yo quiero saber, no, pero hablando en serio, tú eres muy estudioso de las cifras macroeconómicas y me interesa mucho tu opinión. ¿Realmente podemos decirle a la gente, oiga, estése tranquilo en su casa, porque de verdad esto ya pasó lo peor? Mira, yo tengo la sensación de que si esta trayectoria se confirma, vamos a estar en el último trimestre hasta con cifras positivas, en el último trimestre. Y esa tendencia la deberíamos confirmar durante el tercer trimestre, donde la minería va a ser clave, porque la minería, lamentablemente, no va a tener tan buenos impactos como ha tenido en la primera parte del año. Claro. No tuvimos en general malas cifras del sector minero. Y porque también ahí se arreglaron, hablaron los trabajadores con las compañías y siguieron. Acuérdate que en Calama había amenaza de que hubiera un brote muy fuerte. Pero después todos se quedaron callados. Sí, así es este país. Bueno, pero más allá de eso, yo creo que la trayectoria es firme. Pero a mí me preocupan cuestiones que están encima de la mesa. Una, la hemos dicho acá, que es la inversión. La inversión que se ha ofrecido son 4.500 millones de dólares en inversión pública, creo que es muy importante. Y ahí volvemos al viejo tema, que no haya burocracia, que sea rápido, que sobre todo las concesiones funcionen, que sea una cuestión que no se demore como se ha demorado, porque me ha tocado, yo he participado en compañías donde cuesta Ya, mucho avanzar en las concesiones. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Obras Públicas, y aquí vamos a apelar, el Ministerio de Obras Públicas va muy lento. Esa es la verdad. Esa es la verdad y ahí se juega. Pero también hay sector, hay inversión privada. Yo vi unos cálculos este fin de semana que hablaban de unos 20.000 millones de dólares de inversión privada. Entonces la pregunta que hay que hacerse, bajo qué condiciones vamos a tener esos 20.000 millones en los próximos 2 años, de 20.000 millones de inversión privada. Y la primera condición, en mi opinión, es que haya paz social. Porque si de nuevo empieza una cuestión, otro brote ahora se me fue la palabra,
de De convulsión estallido social. social, pues, de El estallido social. estallido, sí, el estallido. Si de nuevo empezamos con eso, no vamos a llegar. No llegamos y no vamos a salir del hoyo. Yo estaba viendo las cifras de desempleo también. Oye, son horrorosas porque tenemos 12,2 en el último promedio móvil del mes terminado en junio, que acaba de entregar el INE. Eso significa que sin el subsidio de cesantía con ingresos ajustados, que son como 800.000 personas, y que son como entre 7 y 8 puntos, estamos cerca del 20% de desempleo. Y si agregamos un fenómeno que pasa en todas las economías cuando hay una caída en el ciclo económico, en recesiones, donde la fuerza de trabajo disminuye porque la gente deja de ir a buscar pega porque pierde la esperanza. Y aquí peor, porque aquí la gente por la inamovilidad no puede ir a buscar pega. No puede ir a buscar pega, entonces el trabajo informal se detiene y vienen los ingresos a la baja, a cero, y los pobres, sobre todo los pobres, y los trabajadores, que los trabajadores lo único que tienen es su trabajo, no tienen ahorro, no tienen propiedades, entonces viven de su trabajo y por lo tanto son los más impactados. Por lo tanto, yo nuevamente voy a insistir en esto, que tenemos que jugarla, sobre todo ahora que tenemos por lo menos yo tengo los índices más claros. Yo uso, no, mal usar la palabra uso. Tengo amigos en la quinta región de la Universidad Santa María que se dedican a investigar y el modelo que están usando ha predicho exactamente cómo iba a ser la trayectoria de la pandemia en términos de contagiados, ¿no es cierto? Y en términos también de la tasa de positividad que se llama, que hoy día escuché que había llegado a su nivel más bajo desde que empezó este asunto, ¿no? Llegó creo que a 7% o 7, algo por ciento. Entonces, tenemos que aprovechar eso y yo iría con fuertes protocolos. Insisto, yo prefiero que haya protocolos de seguridad, que haya seguimiento, que haya fiscalización, que haya, ¿cómo se dice?, cuarentena total. Si la cuarentena total no la respetan, es evidente, la cuarentena total no se respeta, entonces pasemos a una etapa en que se ha logrado controlar los índices a la luz de los números, que se vaya restituyendo esa capacidad de trabajo y tengamos a más gente empleada, porque tenemos un desempleo feroz. Y estoy de acuerdo con Lisette y la experiencia que me ha tocado vivir en muchos años de seguir cifras, es que cuando el mercado laboral se daña, cuesta mucho que se recupere. Fíjate que en Estados Unidos, donde hay muy buenas cifras, que llegaron a menos de 4% de desempleo y saltó en el peor momento ahora a 15% de desempleo, lograron bajarlo al 15%, vino el rebrote y se quedaron pegados ahí en 11% y no siguió bajando. Acá es lo mismo. Acá hay que evitar el rebrote porque le va a pegar al mercado laboral de nuevo. Pero, dicho eso, tenemos que ir. Y en Estados Unidos ellos creen que se va a demorar unos 6 a 8 años en recuperar los niveles de empleo que tenían con anterioridad a la crisis. Nosotros también vamos a tener un periodo largo. Lisette lo dijo que nos demoramos mucho en recuperar y por lo tanto es ahí donde se tienen que aplicar todos estos subsidios de cesantía, ¿no es cierto? Que sean incentivos para que las firmas se pongan a trabajar. No pueden ser a romper raja. Hay que utilizar los subsidios de dar incentivos, hay que dar liquidez, hay que apoyar a las pymes, ahí hay que gastar las lucas. Ya, les voy a proponer a los dos, antes de seguir, para ir justamente acercándonos a un público que nos importa mucho, que son las pymes, que son los emprendedores, son los que la han tenido súper difícil en esta etapa. Por eso nuestro programa se enfoca mucho en ellos. Y por eso también hablamos de un día a la vez, porque vamos pasito a pasito, vamos construyendo, vamos recuperando. Y les quiero invitar a ver una pequeña capsulita, como llamamos los periodistas, que es un emprendimiento, se llama Tutti Frutti. Aquí está la historia. Muy bien. Hola Mirna y hola amigos y amigas de Un Día a la Vez. Les queremos contar de nuestro proyecto, Tutti Frutti, la feria a tu hogar. Nuestro proyecto lo que hace es llevar puestos de feria a edificios que tengan más de 150 departamentos, para que así los vecinos que viven en esas comunidades no tengan que salir y ponerse en riesgo para comprar frutas y verduras, y al mismo tiempo para dar una respuesta
en un momento laboral súper difícil para los ferianos del país, porque muchas ferias han cerrado o han visto disminuido su ingreso. Entonces, a través de Tutti Frutti lo que hacemos es responder a estos dos públicos, a los ferianos y a los vecinos y vecinas que quieran comprar productos de buena calidad y además a precio de feria, que es lo más importante. Nosotros, claro, nos reinventamos en la pandemia y esperamos que esto siga en el futuro, pero por el momento estamos disfrutando el éxito que está teniendo este proyecto y vamos un día a la vez. Muchas gracias por el espacio. Que estén muy bien. Bueno, es increíble para Una idea ambos, ¿ah? Increíble extraordinaria. cómo... Es una Es que ¿sabes lo que innovación. pasa? Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo Es que ha siempre... habido Es que muchas. desde... Exacto, porque desde la adversidad, cuando no te queda otra, tú dices ya, pero de ahí algo surge. Pero, Lisette, yo te quiero llevar, y bueno, Sí. antes de todo, felicitar al grupo, o sea, a los emprendedores de Tutti Frutti y a tantos otros que nos hacen llegar su historia. Pero, Lisette, apuntó ahí Alejandro un tema súper clave que lo decía Juan Sutil, presidente de los empresarios de la Confederación de la Producción y el Comercio. Todo este paquete de ayuda, todo este plan de reactivación de la economía no sirve de nada si no hay paz social. Y yo te pregunto a ti, ¿cómo alcanzamos ese objetivo? Más allá de que la economía, estamos hablando de economía, pero es que la economía sin una estabilidad política se hace bien difícil, ¿no es cierto? Por lo tanto, te pregunto, ¿cómo ves tú esa conversación? Eh, yo creo que como país tenemos que tener la madurez para enfrentar los temas de fondo, ¿ah? Y me da la impresión que de repente no la tenemos. Eh, ¿Cómo se llama? Yo creo que hay temas de fondo que surgieron con el estallido social, que se acarrean durante muchos años y que necesitan ser abordados como país, como sociedad. Y no hay que tenerle susto. ¿Ah? Entonces, realmente, mira, si viniera cualquier inversionista extranjero, no le espantaría que estamos, digamos, nuestras inquietudes en materia, pero acá sí hay un sector que se espanta. ¿Ah? Y yo creo que realmente la paz social se logra cuando tienes a los distintos sectores que están más contentos y satisfechos, no cuando tienes el nivel de frustración y de rabia que empiezas a juntar en una sociedad. Ahora, fíjate, a mí me llamaba mucho la atención, incluso sobre este tema del que pasó ahora con el 10% y con todas estas ayudas tan fragmentadas y tan focalizadas, y me da la impresión que el propio gobierno llevaba a polarizar las cosas. Fíjate que en este país es impresionante, eh, el sector de los trabajadores está enfrentando las cosas con sus propios fondos de cesantía. La ley esta de protección del empleo es con cargo a los fondos de cesantía de los trabajadores, ¿ah? Que son para otra cosa, no son para situaciones de fuerza mayor. ¿Ah? Lo está enfrentando con los ahorros. Piensa tú que hay una oposición que le dice al gobierno gaste más y que le aprueba todos los proyectos, por malos que sean, se los aprueba en el Congreso. Y entonces tú dices, realmente es bien especial la situación de este país, una capacidad de aguante bastante grande. Por lo tanto, no puedes estirar tanto el elástico de que todo esto se haga con cargo a un solo lado. Fíjate, yo estuve conversando hace pocos días atrás con mexicanos, con gente de la Nacional Financiera de México, que es como la Corfo de acá. Y allá las grandes empresas mexicanas estaban pensando en hacer unos fondos de garantía para su encadenamiento productivo, para sus pequeñas empresas.
fondo de garantía mezclado donde el Estado ponía una parte, las empresas grandes ponían otra parte para ir, digamos, en apoyo a las empresas pequeñas y medianas de su cadena, tanto distribuidores como proveedores, en los dos sentidos. Acá no se ponen con nada, absolutamente con nada, las empresas grandes respecto al resto. Entonces tú dices, ese tipo de situación, y allá tú ves un Bimbo, una cementera, no sé, tienen otro tipo de conciencia al respecto, ¿ya? Entonces, Eh, la paz social se construye, pero no se, digamos, se logra, pero no orillando los temas de fondo, los temas No, grandes. yo- Eso es lo que Sí, pienso. Lisette, ya, espérate, antes ah, Alejandro, es que nos quedan 10 sí, minutos de programa. Me ya, interesa que déjame, respondas aquello, pero déjame hacerte una pregunta que está surgiendo fuertemente en este momento y me contestas, por supuesto, lo de la paz social, pero déjame hacerte la pregunta porque tú estás muy vinculado por tu trabajo a la actividad bancaria. Entonces la gente dice, dentro de las medidas a la clase media, la real ayuda en el tema de los créditos hipotecarios, porque ahí hay un tema que ya no tiene que ver con el crédito para yo financiar mi pyme. ¿Cómo pago el dividendo, Alejandro? claro, claro. Bueno, yo lo que he visto es que se han organizado programas de reprogramación importantes, ¿ah? Y además, yo tengo que decir que en estos momentos el sector hipotecario está viviendo un boom. Parece raro lo que estoy diciendo, pero es así. Porque tenemos el precio de los activos muy bajo, los bienes raíces muy bajos, y tenemos las tasas más bajas en la historia de este país. Me llamó mi hija, y ahí un poco voy a enganchar con lo otro. Mi hija, que yo ¿Mm? siempre le he dicho que tiene ideas raras, a lo mejor yo soy el raro, pero mi hija que tiene ideas raras, ¿ah? Entonces me dijo, pero Oye, papá, me da miedo que la izquierda me expropie todo. Chuta, ¿y yo qué? ¿Pero qué le digo? Porque era como que me dejaron la pelota en el área chica para pegarle el puntete. ¿Ah? Pero le dije, mira, aquí yo creo que al final la gente tiene que entender. claro. Y ahí tengo un matiz con Lisette, porque estoy de acuerdo contigo, Lisette, que a lo mejor mucha gente en este país, habiendo podido hacerlo antes, no fue lo suficientemente solidaria. Yo estoy de acuerdo con eso contigo. Y eso se llama codicia. Que en la película Wall Street, la primera, ¿no es cierto? Decía, greed, codicia. Greed is good. La codicia es Claro. buena. No, la codicia es pésima. La codicia es pésima y por lo tanto tenemos que entrar en un Chile más solidario. Pero eso no significa que vamos a aceptar que la violencia se meta en las calles. Porque yo lo vi, Lisette, lo vi en el estallido social. Las pymes perdieron 500.000 de empleos por eso. Los Sí. quemaron. Era gente esforzada, que su patrimonio construido por Claro. años se lo hicieron añico. Entonces, yo no quiero volver a eso. Yo no quiero volver a eso. Yo estoy de acuerdo contigo que hay que buscar las responsabilidades sociales que correspondan. Y a lo mejor no tiene que ver con impuestos. Si los impuestos al final los eluden, los eluden. El mismo impuesto que están proponiendo la riqueza. Me acordé de Björn Borg. Björn Borg, que El vi el impuesto a los caso. más ricos, el impuesto a los más Cuando le ricos. pusieron el impuesto en Suecia, arrancó de Suecia y se fue a vivir a París. Güey. Entonces, hay que ser realista en esta cuestión. Hay que ser realista, hay que buscar la recaudación de los impuestos, pero acá esto tiene que ver con solidaridad. Y yo espero, y lo he hablado con empresarios, yo no estoy hablando en el aire. Acá hay responsabilidades a veces por codicia. Codicia que tiene que dejarse de lado. Ya, nos va quedando poquito tiempo para ir cerrando, Lisette. Quiero que me redondees un poco. A ver, a mí me gusta cerrar con una voz de esperanza. ¿No? Yo sé que a veces y a veces no, pero quiero tu voz de esperanza. Quiero tu voz de esperanza, dice, para que la gente que está agobiada en Sí. este minuto esté un poquito menos. Mira, yo creo ¿cómo se llama? Que en este país están pasando cosas súper interesantes.
esto que mostraste recién del emprendimiento, Sí, multiplícalo por N. Es decir, por todos los lados, esta situación ha provocado cambios súper interesantes en las formas de comunicarse, en las formas de hacer clases, en las formas, en todo tipo de cosas. Yo creo que también ha provocado aprendizaje muy de fondo, muy de fondo, que no podemos, que tenemos que salir mejores de toda esta cuestión. Esa es mi lectura. Esa es mi lectura. Eh, ya. yo creo que hay mucha innovación. La otra vez conversaba en una presentación que hice en el Senado respecto al tema de PYME, que yo creo que hay que capitalizar todo eso, ya que hay mucha innovación en todos los niveles y en todo el país, no solo en Santiago, sino que fundamentalmente verlo más territorialmente. Creo que están pasando muchas cosas que se aceleraron y que hay que darle salida a todo eso. Ah, eh, y que probablemente vamos a salir valorando cosas que son más sustantivas después de toda esta crisis. Esa, Va, esa es mi lectura. ¿Mm? perfecto. Y para cerrar también, Alejandro, palabras para el Bueno, cierre. bueno, yo creo que le encuentro razón a Lisette, que el país cambió y para bien. Y siempre me acuerdo de la frase de Winston Churchill, que era muy conservador y yo siempre lo he admirado, que decía que la victoria no es para siempre, la victoria es Mm. circunstancial y la derrota tampoco es fatal. Lo único importante es el coraje. El coraje. ¿Y qué hizo Churchill? Salvó al mundo. No solo salvó a Inglaterra, salvó al mundo de Hitler, porque lo Mm. enfrentó. Y las cosas hay que enfrentarlas con coraje. Y yo creo que vamos a ir para arriba, vamos a ir para arriba y vamos a ir para arriba. Lindo, muchas gracias, me encantó. No, de verdad, qué lindo. ¿Sabes qué? Les agradezco a ambos. Ambos son unos secos. Yo por algo los convoqué, cada uno en su área. Así que agradecidísima. Lisette Enríquez, por supuesto, Alejandro Larcón, de que hayan estado en esta conversación, que por lo demás yo creo que a mucha gente le tiene que ver y ojalá, espero realmente que les haya servido. Así que a todos, gracias una vez más por conectarse a nuestro programa Un Día a la Vez. Si tú tienes una historia que quieres compartir de emprendimiento, no te olvides, undialavez.cl@gmail.com, nos haces llegar tu historia y que tengan un buen fin de día.